Buenas noches y bienvenidos pues una noche más a nuestro programa de Universidad 7, donde hoy me acompaña un invitado. Él es tanto director de un centro que vamos a conocer en tan solo unos minutos, pero también profesor del área de Geografía de la Universidad de Córdoba. Está con nosotros Manuel Rivera, que como decíamos es el director del Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la Universidad de Córdoba. Vamos a ver qué es este centro, a qué se dedica, pero sobre todo la importancia que tiene en el turismo antes y después para la ciudad de Córdoba. Buenísimas noches. Buenas noches. Vamos a hablar, es precisamente la primera pregunta, yo creo que es este centro, ¿con qué fin surge, cómo surge y qué intención tiene? Pues precisamente el CAP, voy a utilizar digamos el acrónimo para ser más corto. El CAP-UCO nace precisamente pues el propio compromiso social que la universidad tiene también de cara al apoyo, digamos, al fomento y al acompañamiento pues de todos los sectores económicos de la economía cordobesa y particularmente el turístico, que tiene pues una incidencia a nivel social económica pues bastante relevante, como todos sabemos. De hecho, además fue una iniciativa que se promovió como grupo de trabajo realmente interno de la Universidad de Córdoba en el 2016, incluso antes de la pandemia, y como respuesta incluso pues a una reivindicación del propio sector empresarial turístico de la ciudad y de la provincia, a través de la Comisión de Cultura y Turismo de la Confederación de Empresarios de Córdoba, que reivindicaba pues una implicación más importante, una orientación más aplicada de la Universidad de Córdoba pues en la resolución, digamos, de los problemas del día a día, ¿no?, con los que se enfrenta el sector turístico cordobés, no solamente el sector turístico cordobés, sino el andaluz o el nacional, ¿no? Y a raíz de eso, pues lo que hicimos es montar un grupo de trabajo de carácter interdisciplinar, donde participamos pues profesores universitarios y personal investigador de distintas áreas de conocimiento, geografía, sociología, economía aplicada, organización de empresas, varias áreas de humanidades ligadas al patrimonio, por ejemplo la historia del arte. Claro. Y bueno, pues era fundamentalmente poner en común investigaciones, transferencias de conocimiento y proyectos que tuvieran pues una cierta orientación aplicada para atender pues necesidades que hoy tenemos cada día más en materia de conocimiento profundo del sector turístico cordobés, que todavía sigue siendo, como yo digo, una especie de terra ignota relativamente. Hablamos mucho de turismo, pero la verdad es que no conocemos con detalle muchas veces, digamos, vale con la expresión, las tripas del sector, su problemática y sus tendencias y actualidad. Y bueno, pues fue una iniciativa, yo creo que loable, ¿no?, que ha ido consolidándose con el paso de los años, y que, por ejemplo, durante la pandemia, ya en el 2020, 2021 y 2022, pues nos volcamos totalmente en las cuestiones referentes a la problemática del sector pues en esos años fatídicos, ¿no?, Claro que sí, para el turismo de Córdoba. Vamos a desgranar sobre todo esa problemática que trae el turismo, el de antes de la pandemia y justo el de después. Pero yo creo que ha sido fundamental esta creación de este centro, no solamente para el sector de la hostelería, sino también para el de la restauración y para otros múltiples sectores que viven al final. Córdoba es una ciudad prácticamente turista. Bueno, de hecho nosotros modestamente hemos intentado poner sobre la mesa esas problemáticas, esas realidades, también intentar atisbar un poco cuáles van a ser las tendencias futuras del sector turístico cordobés y fomentar un poco pues el debate, la reflexión y la implicación de todos los sectores que tienen alguna incidencia en el turismo en Córdoba y en nuestra provincia, ¿no? El hecho de poner ya sobre la mesa esas problemáticas y esas situaciones, evidentemente, pues creo que han sido positivas para todos. De hecho, recientemente, en junio, final de junio de este año, pues organizamos una jornada sobre turismo, territorio en la provincia de Córdoba,
y donde invitamos al sector empresarial, que tenía un protagonismo evidentemente importante, y fue también pues uno de esos eventos que frecuentemente hemos organizado pues para estudiar la realidad de nuestro sector, ¿no? E intentar pues buscar de alguna manera algunas fórmulas, por decirlo así, que permitan mejorar en la medida de las posibilidades nuestro sector. Aunque aquí es verdad que dependemos un poco de la evolución de factores muchas veces externos a nuestro propio destino. No está en nuestras manos, evidentemente, solucionar todos los problemas, pero sí por lo menos a nivel interno de ir creando una especie de hoja de ruta, ¿no? para poder afrontarlo, tanto a nivel público como a nivel privado. La colaboración público-privada en este sentido es fundamental. Es fundamental. Lo hemos visto, lo comentamos muchas veces en el programa, esa colaboración público-privada en este sector desde luego y en este centro más que nunca. Se puede ver. Y a mí me gustaría preguntarle cómo el turismo se representa o cómo valora el turismo como fenómeno no solamente económico per se, sino también pues social y cultural. Es que efectivamente, creo que lo ha dicho muy bien, ¿no? Más que un fenómeno económico, cada vez más un fenómeno social. Hay que tener en cuenta que tiene además unas implicaciones y unos niveles de transversalidad con otros muchos sectores económicos y aparte de eso, evidentemente, nunca debemos de perder la mirada hacia la población local, que en definitiva debería ser la principal beneficiaria de la buena marcha del sector turístico, ¿no? Evidentemente aquí no tenemos que fomentar el turismo exclusivamente pensando en los turistas, en la demanda turística o en los empresarios turísticos, que evidentemente también hay que pensar cada vez más, y eso no se ha hecho siempre, por desgracia, en la población local, ¿no? La población anfitriona, que es la que puede beneficiarse debe de beneficiarse en primer término de los ingresos y de las aportaciones de todo tipo que pueda hacer el turismo, y evitar además los impactos negativos desde el punto de vista territorial y social, que también, y eso hay que asumirlo, pues de manera crítica, que el turismo pues genera algunas veces en los destinos, ¿no? Claro, de hecho, hablamos pues de los apartamentos turísticos también. De los apartamentos turísticos y otras muchas más cuestiones, aunque evidentemente yo siempre lo digo, ¿no? Creo que tenemos todavía en Córdoba un buen nivel de sostenibilidad del sector turístico. No estamos hablando aquí de problemas de masificación, de impactos, digamos, en la población local excesivamente negativos. Hay que decir incluso, y ahí están las encuestas, que no hace mucho tiempo sacó a la luz la propia Consejería de Turismo de Andalucía Exterior, la población local de Córdoba valora bastante bien, perceptualmente, al sector turístico de nuestra ciudad y de nuestra provincia, pero es verdad que hay veces que puede generar problemas en algún tipo. No hemos llegado todavía a la situación de turismofobia, ¿no? Claro, ese término que desgraciadamente se está extendiendo en algunos destinos masificados. ¿Quiere decir que no haya impactos en Córdoba? Sí que hay algunos impactos, pero evidentemente no de una proporción, digamos, importante como para preocuparnos excesivamente. Ahora, es verdad que hay que pensar en el futuro y pensar en que la evolución negativa que ha seguido el turismo en algunos destinos también pudiera llegar también a Córdoba, ¿no? Afortunadamente no es el caso, pero nos alegra. Hay que preverlo. Efectivamente, nos alegra por lo menos saber que la situación que vive otras ciudades como Barcelona, que se ha presentado esta turismofobia, ahora mismo aquí en Córdoba no existe, pero sí hay que tenerlo controlado y vigilado para que, bueno, pues no suceda. ¿Cómo valora el CAP el crecimiento del turismo? Ya estamos a puertas de finalizar el año prácticamente. Este año, 2025, ¿cómo ha sido lo que queda en esta época de Navidad y sobre todo de cara al futuro para el año 2026? Pues en general el sector turístico la verdad es que está siguiendo una evolución positiva, ¿no? Tanto en la ciudad de Córdoba como en la provincia, pero también hay claroscuros, ¿no? Yo creo que también tenemos que ser un poquito críticos, ¿no? Y no decir que todo efectivamente va
de color de rosa, valga la expresión, ¿no? La evolución positiva en general ha sido buena. El año pasado ya vivimos una clara recuperación del sector turístico cordobés, con más de 2 millones de turistas, sin contar a los visitantes de un día en la provincia de Córdoba. Son datos a nivel provincial. Superamos ya las cifras, que ciertamente fueron excepcionales, del año 2019, y esa tendencia más o menos sigue continuando en Córdoba este año. Porque se contabilizan las pernoctaciones. Cuando hablo de más de 2 millones de turistas en el 2024, me refiero al número de visitantes que han pernoctado. Perfecto. Las pernoctaciones pueden ser más que el número de turistas, porque hay turistas que a lo mejor pues pernoctan 2 noches, otro una noche. Ahora, dicho esto, la evolución general es positiva, pero en Córdoba es verdad que hay una serie de problemas, ¿no? Y algunos de carácter no coyuntural, sino estructural, que vienen además arrastrándose pues desde hace muchísimos años. El tema de la estancia media este año tampoco está mejorando, por lo menos hasta los datos que manejamos del mes de octubre. Si contabilizamos las viviendas turísticas, las pernoctaciones de viviendas turísticas, de apartamentos turísticos y otros alojamientos extrahoteleros, es verdad que llegamos ya a una estancia media de 2,5 días, que bueno, dentro de lo que cabe no está muy mal, pero por ejemplo en el sector hotelero es verdad que la estancia media está incluso bajando un poquitín con respecto al año pasado, en los hoteles me refiero, establecimientos hoteleros. Yo creo que llegaremos a fin de año posiblemente a 1,6 días, 1,7 días, no creo que subamos mucho más. Y además el sector hotelero pues está viviendo algunas dificultades, sobre todo a la hora en función de los datos que estamos teniendo del número de visitantes internacionales del extranjero que se alojan en hoteles. Está bajando un poco. En el mes de octubre, por ejemplo, hemos registrado un cierto descenso de turismo internacional, pero sí el turismo nacional sí que está respondiendo bastante bien, ¿no? Entonces hay un tema que invita a la reflexión. También es verdad que una parte importante del turismo internacional se está desviando, también nacional incluso, ¿no? Se está desviando hacia el alojamiento en viviendas turísticas, apartamentos turísticos, no cabe duda. Y claro, pues eso le está haciendo pues un cierto daño también al sector hotelero, ¿no? Claro, porque ¿qué factores son los que ponderan o perturban estas cifras? Bueno, realmente son factores, tendencias, digamos, generales, ¿no? Casi a nivel internacional. O sea, la demanda está cambiando y ahora busca sobre todo, no digamos lo que es la demanda de turismo familiar, turismo de pareja, etcétera, etcétera, se está desviando hacia el alojamiento que podemos llamar individual, extrahotelero, ¿no? Sí. Buscando pues más intimidad, buscando a lo mejor más flexibilidad, mejores equipamientos, mejores precios también en muchos casos, y bueno, pues es una forma de alojamiento que se está imponiendo, ¿no? Pese a las restricciones cada vez mayores que hay en la normativa, pero bueno, es difícil de romper esa tendencia, ¿no? También es verdad que los hoteles en Córdoba, por ejemplo, son magníficos en general, claro. Tenemos una buena planta hotelera, pero es verdad que le cuesta muchísimo, ¿no? de poder mantener esa demanda, sobre todo de turismo internacional y en parte también nacional, ¿no? Pero la materia prima la tenemos. La materia prima la tenemos, evidentemente. Ahora, también hay que considerarlo y decirlo, ¿no? Ha habido una cierta competencia desleal por parte de muchos alojamientos tipo viviendas turísticas o apartamentos. Ahora la Administración cada vez es más consciente de que tiene que parar esa situación de competencia desleal y exigir a los apartamentos turísticos y viviendas turísticas, como ya afortunadamente se va haciendo cada vez más, que cumplan las mismas condiciones y las mismas reglas de juego que los claro. establecimientos hoteleros. Pero en general, dicho esto, realmente estamos hablando de una tendencia positiva. Incluso yo diría también, y me gusta resaltarlo, que en el ámbito de la estacionalidad turística también estamos mejorando sensiblemente, tanto en los hoteles como en las viviendas turísticas.
Ya no podemos decir que, por ejemplo, el mes de agosto, sí julio, pero no el mes de agosto, es una temporada excesivamente baja. Hay meses de agosto de los últimos años que han respondido relativamente bien. Está respondiendo bastante bien el mes de septiembre. Otoño se está ya imponiendo cada vez más como un periodo evidentemente claro de desestacionalización, y ya no tenemos pues esa excesiva concentración de visitantes en los meses de abril y mayo, que han sido los que tradicionalmente han acaparado buena parte de la demanda, y eso es muy positivo, ¿no? Claro, porque al final está generando turismo a lo largo de todo el año. Efectivamente, y además evitamos que haya una cierta imagen, un poco de masificación en los meses de abril y mayo, ¿no? Claro. Evidentemente ya, claro, los precios de los alojamientos en abril y mayo y los precios de todos los sectores, subsectores ligados al turismo estaban tan altos que eso están haciendo también que la demanda empiece a desestacionalizarse. Pero ojo, que hay que también intentar por todos los medios que creemos una oferta cada vez más atractiva en nuestra ciudad y nuestra provincia, para que esa desestacionalización que tanto íbamos pidiendo en muchos años atrás se vaya consolidando, ¿no? Claro, ¿y la tendencia para el año que viene? Pues la tendencia para el año que viene yo creo que no va a variar mucho respecto a la de este año, ¿no? Vamos a ver también, como dependemos de tantos factores externos, somos muy dependientes en Córdoba y provincia de la demanda, por ejemplo, de los países de Europa Occidental, de Alemania, de Reino Unido, de Italia, de Francia. Vamos a ver también cuál es la situación económica de estos países de cara a calibrar en qué medida nos va a afectar. O sea que la situación de Córdoba no es ni mucho menos aislada. Y en lo que respecta al turismo nacional, pues es verdad que no se prevé, por lo menos lo que ya estamos detectando en algunas previsiones, no se prevé que desde luego vaya a aumentar, se puede más o menos mantener, porque hay que tener en cuenta que bueno, la inflación es galopante, eso está afectando a muchísimas familias que se están resintiendo pues a la hora de no solamente llegar a fin de mes, mucho más todavía pues a la hora de plantearse salir de vacaciones. Las estancias a nivel de viaje pues se están acortando por el tema de los precios, y entonces ahí tenemos pues un hándicap, no solamente en Córdoba, sino prácticamente en todos los países, ¿no? Sí. Y en fin, vamos a ver la situación económica cómo responde, ¿no? Claro. Pero yo entiendo, por lo menos a nivel de promoción, creo que se pueden hacer, se están haciendo y se puede seguir haciendo acciones promocionales importantes, como Andalusian Craft, por ejemplo, a nivel de comunidad autónoma, que en el caso de Córdoba podrían tener un impacto muy positivo. En fin, tendremos que estar un poco a la expectativa. Dependemos de muchos factores externos más que internos, y es difícil de pronosticar un poco la situación, ¿no? Yo creo que va a ser una situación, creo yo, modestamente más de estabilidad que de crecimiento, digamos, importante. Pero vamos, si conseguimos que por lo menos haya esa estabilidad, ya es bastante, ¿no? Pues, es bastante. Claro que sí, porque la situación es la que es. Y hay veces pues, que influyen ciertas cosas como la inflación o este tipo de materias. Se nos escapan de las manos, desafortunadamente. Que no se puede hacer. Las políticas se están realizando, parece ser, porque no hace mucho, creo que fue en el mes de octubre, cuando estuvieron en esa feria del turismo en Londres, en las distintas instituciones de aquí de Córdoba y su provincia. Vamos a remontarnos años atrás, precisamente hasta la pandemia. ¿Cómo ha evolucionado el turismo en Córdoba años antes y después de la pandemia? Pues años antes de la pandemia tuvimos un año excepcional que fue el 2019 particularmente, que siempre tenemos como referencia para estudiar un poco qué nivel de recuperación tenemos en estas fechas ya del 2024-2025. Porque fue un año efectivamente que funciona muy bien el turismo, no solamente en Córdoba, sino prácticamente a nivel nacional. Llegaron los años de la pandemia, todo se nos vino encima, y a partir de ya del 2023 realmente no empezamos a recuperarnos, y digamos que ha sido el año 2024 el que realmente ha mostrado ya unos síntomas clarísimos de recuperación y de volver otra vez a los niveles del 2019. Los problemas que había de todas formas en
en el 2019 y en años anteriores, pues son más o menos los problemas, en algunos casos estructurales, que todavía estamos teniendo. Hablamos de la estancia media, que sigue siendo en Córdoba y provincia una de las más bajas de España, no cabe duda, sobre todo lo que es el sector hotelero. Esa situación sigue dándose y además con muchas dificultades de revertirse, porque es una tendencia además general que se está viviendo incluso en los destinos del litoral. En Málaga, por ejemplo, la estancia media también está disminuyendo, aunque es mucho más alta, lógicamente, que la de Córdoba. Y donde estamos mejorando, creo yo, por lo menos en el 2024 y 2025 se está viendo muy claro, es en el tema de la desestacionalización, como yo decía. Respecto a los años anteriores al 2019, antes de la pandemia, hemos mejorado, pese a la crisis también de 2020, 2021, incluso 2022, hemos mejorado bastante la planta hotelera de Córdoba. Tenemos ahora unos hoteles magníficos. Hemos mejorado lo que teníamos, pero también se ha ampliado la planta hotelera, además una planta hotelera con bastante número de habitaciones, más adecuada para los nuevos segmentos de demanda que tenemos hoy día y que tienen bastantes potencialidades, como el turismo MICE, el turismo de eventos, de congresos, de jornadas, incentivos de empresas. Y aparte de eso también hemos conseguido diversificar la oferta turística de alojamiento. Eso es cosa que es muy importante, ¿no? Claro. Muy importante, porque ahora ya realmente tenemos todo tipo de alojamiento para todo tipo de público, exceptuando, todo hay que decirlo, el subsector de campamentos de turismo. Ahí tenemos un déficit tremendo, y se nos está yendo una demanda muy interesante de campistas, que utilizan caravaning. Sí. En la provincia de Córdoba, por ejemplo, los ayuntamientos, muchos ayuntamientos, sobre todo del entorno del sur de Córdoba y Parque Natural de la Subbética, están intentando crear infraestructuras y equipamientos, por ejemplo, para estacionamiento de caravanas, algunas iniciativas también de campamentos de turismo. Y bueno, en Córdoba tenemos un gran proyecto no de camping solamente, sino de glamping, ¿no? De un campamento de turismo de lujo, que yo creo que es muy necesario. Hay que tener en cuenta que cerró en su día el camping municipal de Córdoba. Tenemos, es verdad, un camping pequeñito, pero que está bastante bien, ¿no? Yo lo conozco personalmente, que es el camping de los Villares, que yo invito además al público público de Córdoba, ¿no? Que lo conozcan, ¿no? Y lo valoricen, porque un camping, la verdad es que es bastante bien, ¿no? Y ahí sí que es verdad que tenemos una deficiencia bastante grande. Ha habido claramente una mejora en tal sentido. La oferta que había antes del 2019 era todavía una oferta que adolecía de muchísimas deficiencias, ¿no? Claro. Y luego también a nivel de infraestructura es que hemos dado un salto cualitativo fundamental en el tema de equipamientos para congresos, para incentivos de empresa, para ferias. No cabe duda, tenemos el Palacio de Congresos totalmente acondicionado y adaptado, y tenemos también pues el centro ferial, ¿no? O sea que ahí hemos avanzado muchísimo, y eso se está notando bastante ya en la demanda de turismo MICE, como yo decía, ¿no? Claro, la tendencia va cambiando y pues las políticas también tienen que alinearse con esas tendencias. Y no olvidemos la gastronomía. Se me olvidaba que también estamos teniendo pues una promoción magnífica de nuestro sector gastronómico. Tenemos magníficos restaurantes, y hay que considerar que se está imponiendo Estrella Michelin, y además se está imponiendo la gastronomía, la restauración en Córdoba como la segunda gran motivación de los turistas que llegan a la ciudad, incluso a la provincia también. Ese turismo gastronómico que hablamos muchas veces. Vamos a hablar del proyecto SITCOR. El proyecto SITCOR es el acrónimo del Sistema de Información e Inteligencia Turística de Córdoba. Tiene un ámbito no solamente a nivel de capital, sino también a la provincia. Y se trata ni más ni menos que de utilizar lo que llamamos la ciencia de los datos, para conocer más en profundidad nuestro sector turístico,
desde el punto de vista de la oferta y desde el punto de vista de la demanda y de las tendencias también y futuras y actuales del mismo, con el objeto pues de sacar lecciones aprendidas, experiencias de buenas prácticas y más información de cara a poder situarnos convenientemente a nivel de, digamos, de iniciativas empresariales, pero también sobre todo a nivel de gestión pública del turismo, de gobernanza del turismo, ¿no? Y que podamos aportar modestamente pues aquellas orientaciones que creo que pueden ser de gran utilidad pues para las administraciones públicas que tienen competencias en turismo, tanto Ayuntamiento, Diputación, Patronato Provincial de Turismo, Intur, áreas de turismo de las mancomunidades de municipios, áreas de turismo de las entidades locales de la provincia, etcétera, etcétera. Y por supuesto contribuir con esa información que vamos generando y que intentamos interpretar también para las asociaciones empresariales, que en definitiva son las que los empresarios, la iniciativa privada es la que constituye el principal motor del turismo, no cabe duda. Las administraciones públicas están para acompañar, para facilitar un poco el desarrollo de la iniciativa y del emprendimiento empresarial, pero el turismo fundamentalmente es iniciativa privada, ¿no? Claro que sí. Yo lo decía, se están sacando esos datos, esa transferencia del conocimiento se está realizando. Lo importante es que a partir de esos retos que hemos desgranado o tendencias que estamos todavía latentes de preocupación en el turismo cordobés, al final las mancomunidades, Intur, Diputación, todas estas instituciones están recogiendo esos datos y están aplicándolos para una mejora del sector. Nosotros evidentemente estamos intentando fortalecer un poco la línea de colaboración pues tanto con el Patronato Provincial de Turismo de Córdoba como con el Ayuntamiento. Con el Patronato Provincial de Turismo hemos tenido una iniciativa, es verdad que muy cortita a nivel de presupuesto y de objetivos, pero en fin hemos tenido una iniciativa en tal sentido que finalizó precisamente con la organización de esta jornada de turismo y territorio en la provincia de Córdoba que organizamos en junio. Hemos sacado una publicación además donde hemos tratado aspectos muy diversos del sector turístico provincial, segmentos de demanda muy diversos, tanto a nivel también de conocimiento de la oferta como de la demanda. Y con Intur pues también hemos tenido recientemente un contrato también a nivel de investigación sobre, por ejemplo, demanda turística que hemos tenido durante la festividad de los patios cordobeses, durante la primavera y durante el verano. Entonces ahí hemos pues, conseguido algunos datos de interés. Por ejemplo, realizamos una encuesta también de seguimiento de la Semana Santa cordobesa para ver sobre todo la percepción por parte de la Semana Santa de la oferta, a nivel de oferta, tanto de los establecimientos hoteleros como de los guías de turismo. Y ahí hemos sacado unos datos muy interesantes, ¿no? A nivel de percepción un poco cualitativa de estos dos subsectores que son clave en esa fecha, los guías y los alojamientos hoteleros. Y de ahí, pues, evidentemente, se pueden extraer también conclusiones muy interesantes de cara a la aplicación de políticas públicas. Ahí hemos recabado pues tanto sugerencias como críticas también en la organización, por ejemplo, de la Semana Santa y de todas las actividades, digamos, culturales, religiosas y de todo tipo que se organizan en la ciudad. Y bueno, los datos están ahí, nosotros se los ofrecemos a las administraciones públicas. Lo que sí quisiéramos, y lo tengo que decir, que se concienciaran un poquito más en la medida que un sistema de información e inteligencia turística como el que queremos desarrollar necesita estabilidad y continuidad para obtener una información que sea realmente relevante y útil para el sector, tanto público como empresarial. Y claro, ahí lo que nos falta a lo mejor pues son convenios mucho más estables, ¿no? Yo comprendo que a la administración le cuesta muchas veces trabajo, ¿no?, de articular este tipo de convenios más estables.
la normativa también de contratación de las administraciones públicas. Claro. Yo la conozco Pero y es muy compleja, pero yo creo que es fundamental para un sector turístico como el nuestro, ¿no? Con la relevancia que tiene a nivel social y económico. Desde luego, y este centro pues, está haciendo su análisis, está aportando esos datos y sobre todo esa perspectiva que tiene en todo el turismo, tanto el de antes como el de ahora y sobre todo el futuro de nuestra ciudad. Manuel, muchísimas gracias por estar esta noche acompañándonos en el programa. Muy bien, vosotros. Y nosotros nos vemos la siguiente semana con otro programa de Universidad 7. Hemos hablado del turismo, el siguiente tampoco pueden perdérselo por cable. Seguiremos hablando de toda esa transferencia del conocimiento tan importante que realiza la Universidad de Córdoba y que repercute en nuestro día a día.